en ellos, como en el tema de la RSE, que es importante y como se dice, ya no es una opción, sino que es para los que estamos en los negocios, una obligación. Empezaremos por hacer algunas preguntas. Vamos a empezar con la Asociación Azucarera de El Salvador y con una pregunta bastante sencilla y después continuaremos con los demás y después ustedes podrían hacerles preguntas a cada uno de ellos o lanzar preguntas abiertas. Vamos a cambiar un poco el tema, o sea, cada uno va a responder una pregunta de su sector, pero ellos son libres también de contestar o ampliar lo que ellos puedan estar haciendo en su sector respecto a lo que está haciendo el otro. A ver, Julio Arroyo, bienvenido. Y te quisiera preguntar, en la construcción del desarrollo sostenible de El Salvador, se requiere del apoyo y el trabajo articulado de diversos actores, empresas, organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos, tanto el gobierno local como el gobierno en general. Esto requiere dialogar y llegar a acuerdos. Implementar este proceso implica una serie de cambios de pensamiento y en la forma de actuar. ¿Cuáles van a ser o cuáles son los desafíos que se presentan para lograr la participación, la concertación y la articulación entre las distintas instituciones públicas y el sector empresarial? ¿Cuáles serían las estrategias? Y hablo de esto porque necesitamos empezarnos a articular si queremos ver un crecimiento no solamente de responsabilidad social y empresarial, sino que también el crecimiento de nuestro país. Muchas gracias, doña Elena María. Es un gusto estar con ustedes. Gracias a Fundemás por esta oportunidad de participar en este foro. Y yo creo que primero debemos de ver el vaso medio lleno. Yo creo que el país sí ha avanzado. Vivimos hoy una realidad que no teníamos hace 15, 20 o 30 años. El mundo ha cambiado y cada vez más hay más comunicación, creo que hay más participación y más conciencia de que todos los sectores deben participar y todos tenemos algo que aportar. Dicho eso, creo que como sociedad tenemos un gran desafío y es tratar de mirar hacia adelante, dejar el pasado, porque cuando solo nos centramos en el pasado, nos centramos en las culpas y quién hizo y quién no hizo, pero si miramos hacia adelante, pues podemos encontrar oportunidades. La clave creo que es crear confianza, que haya confianza de unos sectores en otros, de parte del gobierno, de la sociedad civil y también de nosotros las empresas. La confianza se crea poniendo los intereses de forma clara y genuina, asumiendo compromisos y cumpliéndolos. Y tercero, creo, teniendo buena voluntad. Yo creo que en esos tres aspectos hay muy buenos ejemplos en el país. A veces creo que todos nos sentimos frustrados y decimos no avanzamos o retrocedemos, pero también tenemos que hacer conciencia de que estos son procesos largos, complejos y que toman tiempo y que son sin fin. O sea, siempre vamos a estar en este proceso. Pero el desafío que tenemos como sociedad es, creo, tratar de despolarizarnos y segundo, creo que asumir que la única forma en que podemos avanzar es que todos apoyemos la institucionalidad del país. Si no tenemos un país donde las instituciones funcionan y son fuertes, pues siempre cada uno va a querer hacer las cosas a su manera o a su conveniencia y no puede ser. Necesitamos institucionalidad. Eso es lo que diferencia a los países que se desarrollan o que crecen más rápido de los que no lo hacen. La institucionalidad, donde hay ley y todos la respetan y todos la apoyan. Creo que en el país ese es uno de los desafíos más grandes y si logramos avanzar en la institucionalidad, pues todos nos vamos a beneficiar. Creo que no se vale condenar o defender la actitud de alguien o de algo simplemente por conveniencias o
o porque si piensa como yo o no. Si alguien hizo algo mal, tiene que pagar, y todos lo debemos de señalar y respetar cuando sea señalado, independientemente de si esa persona piensa o no piensa como lo hago yo. Así que creo que la base del desarrollo, del diálogo y de la construcción de la sociedad depende de que nos sentemos, tengamos genuino interés, y que creemos confianza. Yo creo que hay muchos prejuicios que a veces nos impiden trabajar juntos, pero en el sector nuestro, en el azúcar, hemos tenido una experiencia muy buena en los últimos 3 años construyendo un manual o una estrategia de buenas prácticas agrícolas. El sector agrícola es para la industria azucarera muy importante, es el eslabón principal e inicial de toda la cadena de producción. Hay 80.000 hectáreas cultivadas de caña, hay 7.000 productores de caña, especialmente pequeños y medianos, y con ellos hemos construido un manual del deber ser, de la forma en que se debe cultivar caña de azúcar, y luego de que los construimos internamente en el sector, fuimos y lo consultamos y lo discutimos con gobiernos locales, con alcaldías, con ONGs, con el gobierno. Participó activamente el Ministerio de Medio Ambiente, de Trabajo, de Economía, de Agricultura, y después de un proceso largo, finalmente logramos presentar el manual, y es un punto de partida. Pero creo que algo que aprendimos todos es que al final tenemos más intereses comunes que diferencias, porque al final del día el interés de todos pues es desarrollarse, trabajar, darle un mejor nivel de vida a nuestros hijos, y cuando uno se da cuenta de eso, pues es mucho más fácil trabajar con todos los sectores. Muchísimas gracias, Julio. Me encanta lo del manual de buenas prácticas del deber ser y que haya sido consultado entre tanta gente. Muchas felicidades. Pasamos a Camtex, doña Patricia de Figueroa. Bueno, el sector textil es el que más emplea gente en el país, y es al que se le suma el 46% de las exportaciones totales de nuestro país. O sea que es uno de los que más genera un crecimiento, podríamos decir, en nuestro país. Esto, y ellos, el sector textil, nosotros tenemos ya tenemos bastante información sobre dicho sector, es también de los que están haciendo mayores esfuerzos o están siendo como que más creativos en las prácticas de responsabilidad social empresarial. Entonces, la pregunta es, ¿qué valor? ¿Por qué es que todas estas empresas están haciendo tantas prácticas de responsabilidad social empresarial? ¿Y por qué tiene tanto peso la RSE para ellos? ¿Y por qué en los mercados internacionales le dan tanto valor a las buenas prácticas? ¿Cuál es el compromiso que tiene Camtex actualmente para que todos sus miembros promuevan o apliquen más bien la responsabilidad social empresarial? Bueno, muchísimas gracias, Nena, y muchísimas gracias a todos ustedes por permitirnos compartir el día de hoy algunos aspectos sobre este tema tan importante. Quizás comenzando por la última pregunta que hace Nena, de la pregunta, quisiera comentar que la gremial ha estado comprometida con este tema y por ende naturalmente sus asociados son líderes en este aspecto. Hay en la gremial un comité de responsabilidad social empresarial con el apoyo de Fundemás. También hemos venido aprendiendo más de cómo sistematizar estas prácticas. Algo importante, recientemente nosotros firmamos un convenio de Fundemás y lo que pretendemos es crear hacer un documento con este convenio, con el apoyo de Fundemás, que nos permita trazar una hoja de ruta para todos los asociados. Una especie de un código que se les pueda presentar a los asociados de manera que nuestros agremiados puedan no solo medir el impacto de sus actividades, sino tener una serie de estrategias claras. Esto es un esfuerzo más sistemático que como gremial estamos impulsando. Por otro lado, el año pasado tuvimos también la oportunidad y
gracias a nuestra gente de comunicaciones, aquí se encuentra conmigo Laura, de lanzar la primera memoria social de la gremial, que tiene como objetivo básicamente difundir lo que los socios están haciendo y por otro lado concientizar a las demás empresas que son socias del sector de que hay una serie de prácticas ya implementadas, ya exitosas, que pueden ser impulsadas por las otras empresas que quizás en este momento no estén tan avanzadas. Naturalmente, yéndome un poco a la primera pregunta, ¿qué valor aporta este tema a las empresas? La realidad es que en el ámbito internacional, y este es un sector que compite internacionalmente, los compradores, las grandes marcas, son marcas internacionales que tienen altos estándares para efectuar sus compras también, ¿verdad? O sea, el mundo tienen exigencias grandes en todo ámbito. Hay una serie de certificaciones laborales, serie de certificaciones ambientales, temas que El Salvador en temas de cumplimiento, entonces es casi de una manera natural que esto se va llevando a cabo, ¿verdad? Es una exigencia, pero la otra rama, Julio lo decía, cada día hay un mayor nivel de conciencia en la sociedad en general y en las empresas naturalmente como parte de esta sociedad, de que es la persona la que está en el eje y en el centro de toda organización exitosa. Entonces, naturalmente, es estas actividades que benefician no solo al público interno, al empleado, sino a su comunidad, lo que hace que nuestras empresas estén impulsando todas estas actividades, ¿verdad? ¿Qué valor, naturalmente, el ejercer este tipo de prácticas de responsabilidad social empresarial hace que una empresa esté en una comunidad más sana, se beneficia a la comunidad, hay un sentido de propiedad del empleado, naturalmente esto genera una mayor lealtad, una mayor continuidad y una mayor pertenencia a las actividades. Aporta en la parte internacional, aporta una valoración de marca, ¿verdad? Todo lo que es RSE es tomado muy en cuenta en nuestro sector para efectuar o poner cualquier tipo de productos. En general, como les comento, estando en un entorno globalizado, nuestras empresas sí están siendo sumamente creativas, cada día estamos viendo más proyectos innovadores, tenemos casos como el de la empresa TechSops, que va desde una escuela para niñas, para madres solteras, hasta una pista de ciclismo en la empresa, que realmente ha creado, es impresionante el nivel de alegría y de pertenencia que tienen los empleados de esa empresa. Igual hay casos importantísimos como son el Adopte una Escuela, que cada día se van sumando más y más empresas recientemente a la actividad ya que ha tenido Heinz, Fruit, Petenati y muchos de los empresarios en esto. Se sumó el grupo Aristos, como American Park, ya con el tema de Adopte una Escuela. Entonces yo creo que nuestras empresas se están centrando mucho en lo que es comunidad, público interno y medio ambiente. Creo que hay mucho más por hacer, creo que lo que Nena conversa de poder articular más entre nosotros mismos también de cómo hacer estas actividades abona muchísimo. Creo que ya no es una cosa de cuestionarnos si qué se hace, qué no se hace, simplemente cómo hacerlo mejor. Y nuestro manual, nuestro proyecto que estamos haciendo con Fundemás nos va a permitir como gremial, porque una cosa es todo lo que hacen nuestros socios, pero esta sería una punta de lanza para que como gremial nosotros podamos impulsar, dar a conocer de una manera más sistemática a todos nuestros asociados cómo pueden sumarse. El último aspecto que quisiera mencionar en cuanto a qué aporta este tema de RSE, no solo a las empresas, sino al país, es también el tema de cómo esto fortalece el desarrollo de la pequeña y la mediana empresa. Fundemás tiene un proyecto muy exitoso en lo que es el tema de desarrollo de las cadenas de proveedores, ¿verdad? Esto es algo en el que han participado empresas de nuestro sector
es algo que constantemente están haciendo las empresas y esto redunda en que poco a poco se van imprimiendo esta filosofía también en los proveedores nacionales, que si bien no pueden desarrollar estas prácticas con la misma envergadura, comienzan ya a adoptar esta filosofía de vida dentro del marco de su quehacer empresarial. Quizás me quedaría ahí, Nena. La Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, tiene muchísimos años de estar trabajando en torno a las energías renovables y en torno al agua. Ningún país ni ninguna empresa puede ignorar el fenómeno del cambio climático y los costos que este hecho acarrea. De hecho, el año pasado empezamos a ver, más bien se acentuó el problema del cambio climático y sentimos que todavía no estamos listos para enfrentar problemas como estos. Normalmente, cuando se presenta una emergencia, corremos a solucionar lo que ha pasado, pero no dejamos prevista lo que vamos a hacer en el futuro. El impacto del cambio climático nos está costando dinero, pero también significa una oportunidad de inversión para las empresas. En cuanto estos temas merecen un nuevo enfoque para prepararnos, para evitar y administrar los desafíos y generar los cambios necesarios en lo económico, social y ambiental. Por supuesto que también requiere la articulación entre el sector público, el sector privado, los organismos locales y otras instituciones adicionales. ¿Qué está haciendo y qué podría hacer la ASI? ¿Cuál sería su rol para superar los actuales y futuros retos relacionados sobre todo con el medio ambiente, con el cambio climático específicamente? Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, felicitarles por esta iniciativa, a usted y a su directora ejecutiva y al staff de Fundemás. Siempre, pues, en las gremiales, la fundación es el referente, ¿verdad?, de todo lo que es la responsabilidad social empresarial. Así que muchas gracias por la invitación. Saludar a nuestros amigos y amigas periodistas que siempre les damos las gracias que en las distintas actividades que participamos de parte de la gremial, pues siempre nos ayudan a divulgar la información, ¿verdad? Y a los colegas, ¿verdad?, que están acá, que son la joya de la familia, ya voy a explicar por qué, de la familia industrial, porque ambos representan, bueno, Pati representa el sector más fuerte, pues, de la industria, ¿verdad?, el sector textil y confección. Ellos son bien por arriba, sí, la joya de la familia, ¿verdad?, porque están con el 50% de las exportaciones. Y es el sector, pues, que más aporta en términos industriales. Y el segundo sector que más aporta es el que representa Julio, ¿verdad?, el sector alimentos, y dentro de alimentos el sector azúcar, ¿verdad? Hay un par de empresas todavía que están un poquito arriba, ¿verdad, Julio?, de los ingenios, pero un par nada más. El resto del sector alimentos prácticamente lo representa el sector azucarera. En ese sentido, bueno, ya refiriéndome a la pregunta, la verdad es que las prácticas, adecuadas prácticas de medio ambiente es uno de los 7 pilares, ¿verdad?, de la responsabilidad social empresarial, y en ASI pues sí se ha insistido mucho en este tema en 3 cosas muy específicas. La parte de, primero, eficiencia energética, el uso eficiente de la energía, y ahora el uso eficiente del agua, ¿verdad?, porque la realidad nos está obligando a trabajar muy fuerte en ese tema por varias razones. Primero, porque es obvio que ya es un recurso muy, muy escaso, ¿verdad? Segundo, porque han habido ajustes importantes, como todos sabemos, en el precio del producto, ¿verdad?, el precio en este caso del agua para todos, que obliga también a ser eficientes. Cuando la energía era cara, empezó inmediatamente una actividad de ahorro y de eficiencia energética, ¿verdad? Hoy es lo mismo con el tema del agua. Y por supuesto la parte de renovables, que funciona en ambos lados. En la parte de eficiencia energética,
se ha trabajado ya con más de 200 empresas industriales, un poco más, casi como 300 empresas industriales en programas de ahorro que han dado muy buen resultado y han reducido su consumo. Y en el tema del agua se está trabajando muy fuertemente con plantas de tratamiento de agua, ¿verdad? Prácticamente sectores, bueno, como el textil y confección, casi todas las empresas tienen ya sus plantas de tratamiento y reciclaje de agua, ¿verdad? Con lo cual, en algunos casos llega casi a cero el desperdicio del agua, prácticamente toda es reciclada. Ambas cosas nos llevan al tema de la energía renovable, ¿verdad? Porque al final es el elemento que une tanto la parte de reciclaje de agua, por ejemplo, el reproceso de agua o el ahorro de energía, y se está desarrollando un gran impulso a las renovables. Hemos tenido tal vez como sector un paro en este año, no solo en El Salvador, en el mundo, porque al bajar los precios del petróleo, pues obviamente pierde competitividad la energía renovable, ¿verdad? Pero una de las ideas es cómo, al margen del precio del petróleo, los renovables siempre siguen con un plan de acción, ¿verdad? Y naturalmente esto en El Salvador, aunque pequeño como país en el contexto del mundo, pues sí se está haciendo un buen trabajo de parte de la industria. Yo diría que es el sector que más está impulsando este tema, que tiene un impacto pues en el cambio climático, ¿verdad?, a nivel internacional. En la industria no se ha sufrido directamente el efecto del cambio climático en forma directa, tal vez sí en forma indirecta, porque el afectado, como todos lo vimos el año pasado, es el agro, ¿verdad? Y especialmente los pequeños productores, y lógicamente pues ellos usan muchos productos que la industria tiene y hay un efecto colateral, pero en realidad entonces el cambio climático es importante mucho para la parte agrícola, ¿verdad? Porque de ahí depende toda la parte de seguridad alimentaria y otros temas. Así que hay un compromiso de la industria en general, yo digo la ASI, pero al final no es la ASI, son los 23 sectores representados en la ASI, ¿verdad?, de los cuales aquí hay 2 de los más fuertes. También está el sector plásticos, el sector de empaque, el sector farmacéutico y así otros sectores importantes. Entonces hay un compromiso pues muy directo con el medio ambiente, pese a que muchas veces se tiene la sensación de que el sector industrial es el que más contamina, pero en realidad es el que más aporta en el país en términos de eficiencia para el medio ambiente, ¿verdad? Incluso hay temas como hay empresas que invierten pues varios millones de dólares. En algunos casos el agua ya purificada o procesada sale a los ríos, pero lamentablemente esa inversión no sirve de mucho si 200 metros más abajo o 300 o 1 kilómetro más abajo anda, o por hablar del sector público para no perder la costumbre, o otra empresa o otra comunidad contamina, ¿verdad? Entonces de nada sirve pues, porque al final vuelven a contaminar el agua y se pierde ese esfuerzo, pero el sector privado en ese sentido sí está liderando y nos sentimos muy orgullosos de ese esfuerzo que hacen los sectores. Gracias, Jorge. Y la verdad es que entre más se invierta y más se busque la eficiencia energética y el buen uso del agua, también va a significar un ahorro y una, una excelente competitividad para las empresas. O sea, todo esto, sobre todo la energía eléctrica, el año pasado estuvo afectando a muchísimas empresas porque no podían ser competitivas con el costo tan alto de la energía. Todavía pues están pasándola, sobre todo el sector de los plásticos, ¿verdad?, que para ellos es vital, y metalmecánica. Entonces, en el sentido que se invierta en temas relacionados con el medio ambiente, indirectamente también están ahorrando bastantes costos. Y hay oportunidades también para otros sectores de crecer en estos, en medio ambiente, en ahorro de agua. Ahora, si no les importa, mientras esperamos que venga doña Claudia Ibáñez de AmCham, yo quisiera ver si ustedes podrían comentarnos qué piensan hacer sus respectivas gremiales, ahora que se nos ha planteado un nuevo reto en las Naciones Unidas. Tenemos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esos, ya la particularidad que tienen los objetivos, los ODS, respecto a lo que estaban antes,
Es que la otra era como, si usted, ahí están, si usted quiere los cumple. Y básicamente los que quedaban como responsables de esto eran más como los gobiernos y las organizaciones a nivel internacional. Los ODS tienen la particularidad de decirnos todos debemos de trabajar para lograr obtenerlos o avanzar de aquí al 2030. ¿Qué podrían o qué están haciendo dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible las distintas gremiales, sabiendo que muchos de esos tienen que ver, ya están involucrados con la responsabilidad social empresarial? No sé si alguien se atreve. ¿Tú? Lo que incluso conversábamos ahorita con Jorge, que lo importante aquí va a ser tener como un ente articulador. Indiscutiblemente hay una serie de actividades que ya se están desarrollando, que todas pueden converger en algunos de esos objetivos. Sin embargo, habrá que, como gremiales, hacer un análisis de hacia dónde podemos ir, a qué nos podemos comprometer y articular esfuerzos que nos lleven en esa dirección. Bueno, sí, agregando a lo que dice la licenciada Figueroa, en realidad lo que nos enseña o lo que promueve Fundemás en el sector privado, mucho de ello o todo de lo que se trabaja diariamente desde la fundación impacta en los 17 objetivos, ¿verdad? Al final, de una u otra forma. Entonces, lo que el sector privado pueda estar haciendo con el liderazgo de Fundemás, cumpliendo los 7 ejes de la responsabilidad social, tienen un impacto bien grande en los objetivos, ¿verdad? Ojalá todos los sectores se sumaran a este tema, ¿verdad? Porque al final hay otros sectores pues que no tienen la misma celeridad para aportar en estas soluciones, pero yo creo que con lo que se ha expresado acá por los colegas, está muy claro que el sector privado, al estar comprometido con la responsabilidad social empresarial, igualmente tiene un compromiso con su aporte a la parte de los objetivos de Naciones Unidas de desarrollo sostenible. Lo que hablábamos con la presidenta de Fundemás es cómo ir mejorando la coordinación de sectores, ¿verdad? Para que no se dupliquen esfuerzos y que cada quien pues pueda hacer lo que mejor sabe hacer en beneficio del desarrollo social y del desarrollo sostenible vía los planteamientos de Fundemás. Pero yo creo que hay demasiadas cosas que el sector privado hace, como lo decía doña Nena de Alfaro, que no se saben, que no se dicen, porque el sector privado muchas cosas no las difunde, los empresarios a veces no quieren que se sepa. Pero si recordamos, creo que fue hace 3 ENADES, se hablaba de que la inversión de la empresa privada era de $600 millones en proyectos sociales al margen de la contribución fiscal y de todo lo que las empresas dan. 600 millones adicionales que son los donativos para escuelas, para proyectos de salud, etcétera, etcétera. Así que creo yo pues que sí hay un compromiso vía los ejes de responsabilidad social empresarial con la parte del desarrollo sostenible. Gracias. Y volviendo al tema de la estrategia y del manual de buenas prácticas agrícolas, muchos de ustedes nos hicieron el favor de acompañarnos en la presentación y una de las cosas que decíamos es que con ese compromiso estábamos impactando en 9 de los 17 objetivos de desarrollo establecidos por las Naciones Unidas. Y yo creo que, como decía Jorge, el sector privado tiene una incidencia en los 17, y porque al final de lo que se trata es de generar riqueza, de generar valor para la sociedad. Y yo quiero insistir, yo creo que uno de los más importantes, y es uno de los desafíos que tenemos como país, es el número 16, que se refiere a la paz, justicia e instituciones sólidas, porque la base del desarrollo de cualquier país está en la institucionalidad del país, y yo creo que cuando todos los sectores, los medios de comunicación, las gremiales, las empresas, los gobiernos locales, y todos nos sumemos a crear instituciones sólidas, entonces el país va a entrar en un círculo virtuoso
cada vez más rápido y más dinámico. Eso es lo que necesitamos como país. Yo creo que si logramos fortalecer nuestra institucionalidad y nuestra democracia, el país va a avanzar, va a haber condiciones para que el país sea atractivo, para que vengan las inversiones. El sector privado nacional creo que está invirtiendo lo que está en su capacidad, pero no basta, necesitamos atraer más capitales del exterior para crear todos los empleos que se necesitan para el país, y el empleo es la base para el desarrollo de todos estos 17 objetivos. Cuando la gente tiene trabajo digno y permanente, pues se ataca la pobreza, se disminuye el hambre, se crea salud y bienestar, educación. Entonces, lo que necesitamos es institucionalidad, democracia, para que el país funcione y todo el mundo respete la ley. Gracias, Julio. A mí lo que me gusta de lo que se ha hablado ahora es que todos hemos puesto la primera persona del plural, es todos. Hemos hablado de articulación, de trabajo en conjunto, hemos hablado de integración, de articulación, y yo creo que ese es el siguiente paso que tenemos como reto, de ver cómo sumamos entre, ahí viene doña Claudia, cómo sumamos entre todos y cómo nos articulamos para mejor impacto. Empezar a compartir esos proyectos y empezar a socializarnos, no para... Doña Claudia, bienvenida. Bienvenida. Ya hemos avanzado un poco en las preguntas a los demás compañeros y ahorita estamos finalizando una pregunta sobre los objetivos del desarrollo sostenible. Que cómo es que cómo los podemos aplicar desde nuestras gremiales o los podemos difundir y cómo nos impactan y en qué estamos identificados desde ya con esto. Para ti, aunque, bueno, Claudia Ibáñez es la presidente de la AmCham, pero también es miembro de la NEP, ¿verdad? Y, bueno, Walmart también. Ustedes la conocen y creo que nuevamente ella no necesita que se le diga mucho de su currículum vitae. En todo caso, tenemos, si me permitas, ya de un solo agarrarte ahora que vas recién llegada, hacerte la pregunta a ti. AmCham es una gremial representativa para El Salvador en que la gran mayoría de sus empresas agremiadas tienen y conocen la importancia de la responsabilidad social empresarial. Ellos están presentes en distintas partes del mundo y ellos creen en su impacto positivo en la sociedad, en el contexto salvadoreño, y por eso te hacemos esta pregunta. ¿Por qué esas empresas que están agremiadas, sobre todo a la AmCham a nivel internacional, creen que es tan importante las prácticas de la responsabilidad social empresarial? ¿Y por qué buscan la sostenibilidad en el país de donde están operando? ¿En qué la beneficia? ¿Y qué tan importante es para nuestro país que esas empresas tengan esa visión de negocio? La RSE ya no debe de ser vista como una cosa aparte, ni separada de la empresa, sino que debe de ser algo que vaya siendo asumida y debe de tratar de ejercerse de una forma transparente. Lo digo porque posiblemente algunos se estarán cuestionando, no todas son las empresas las que están haciendo RSE, pero si nosotros no empezamos a machacar el tema y a meterlo y en tratar de cambiar un poco la filosofía, no vamos a llegar muy lejos. Sin embargo, muchas de las empresas nuevamente que están en la AmCham están enfocadas en estos temas. Coméntanos al respecto, por favor. Buenos días a todos. Bueno, sí, quería mencionarles primero que AmCham está conformado por más de 300 miembros, empresas extranjeras, el 80% de ellas empresas norteamericanas y algunas de otros países.
generamos en conjunto más de 150,000 empleos, lo cual es muy importante. Ahora, como son empresas extranjeras, tienen sus propios estándares. Eso significa que a cualquier lado a nivel mundial que se lleguen a instalar cumplen, su expectativa es cumplir más allá de las leyes que normalmente le aplicarían en cada una de las operaciones y, por supuesto, cumplir con la ley como digamos el estándar general. Pero nuestras empresas lo que están intentando es llegar a hacer una inversión que sea a largo plazo. Y eso significa también poder impactar a largo plazo para poder crear un entorno favorable para sus negocios. Pero el entorno favorable para sus negocios también significa poder ayudar a las comunidades, poder ayudar a los colaboradores, a la gente que trabaja dentro de sus empresas. Nosotros creemos en que si tenemos personas contentas en sus entornos, se pueden levantar alegres todos los días y realmente pueden funcionar mejor. Y esa es la idea también de que las empresas puedan, de hecho, nuestras empresas lo consideran como parte de su ADN, todos los programas de responsabilidad social empresarial. Y están así que realmente durante mucho tiempo las empresas lo han practicado internamente en muchos sentidos sin exponerlo de la mayor manera, sin hacer grandes campañas, y tal vez a veces eso lo hemos mencionado de hecho aquí en Fundemás, que a veces simplemente no cacarearlo, como decimos en el buen salvadoreño, eso a veces hace que los demás piensen que las empresas no están haciendo responsabilidad social empresarial, pero las personas que están dentro de la compañía saben cómo funcionan allá las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en todo lo que es los retos del milenio, nuestras empresas están muy comprometidas a ayudar a crear un ambiente de equidad entre género, y eso significa también ayudar a crear paz entre los géneros, ¿verdad? Para que también las mujeres sean respetadas, que las mujeres también puedan desarrollarse profesionalmente. Parte de las acciones que están haciendo como parte de sus programas de responsabilidad social empresarial, uniéndose así a impactar positivamente en los retos del milenio para poder desarrollar mejores sociedades más humanas y en ese sentido. Pero también estamos metidos, nuestras empresas también tienen varias prácticas de responsabilidad social empresarial que están abarcando las 7 áreas de la RSE. Que impactan positivamente, por ejemplo, el medio ambiente, y ahí las empresas no solo se dedican, digamos, a implementar nuevas tecnologías o ¿cómo se llama?, o a desarrollar edificios que sean ecoeficientes o ese tipo de cosas, sino que también se dan a la tarea de poder educar a la gente que trabaja con ellos, en el sentido de que ellos entiendan lo importante que es el impacto que ellos crean en sus comunidades, ayudarles a entender cómo ahorrar energía eléctrica, cómo ahorrar agua en sus casas, cómo ser sostenible con el medio ambiente, ese tipo de cosas que al final están impactando no solo a la compañía, sino que también están impactando en sus vidas, en sus familias y en sus comunidades, porque lo que también se pretende es que a través de esta educación que se da internamente y a través de estos programas de responsabilidad social empresarial y estos programas de educación que se tienen internamente dentro de la compañía, sean replicados por ellos, que todas estas personas puedan llegar a compartirlo con sus familias, con sus comunidades, ¿verdad? Y se conviertan en agentes de cambio dentro de sus comunidades. Las mujeres, por ejemplo, que dentro de las compañías tienen aquella motivación y aquellas talleres en donde se les ayuda a empoderarse, a entender que también son importantes, que pueden desarrollarse profesionalmente, llegan a sus comunidades a contar, miren todo lo que me han enseñado, miren, he entendido que las mujeres también somos importantes, que nos podemos desarrollar, que a pesar de todo lo que tenemos encima, podemos ir a estudiar, podemos estar en la universidad. Ese tipo de cosas también son muy importantes. Muchas de nuestras empresas, de hecho, también tienen códigos de ética que están implementando todo el tiempo, que hacen conocer también a sus colaboradores, a su gente que trabaja con ellos, y tienen que aplicarlos dentro de la compañía. Eso también de alguna manera ayuda para que la gente cree esa conciencia internamente y esa conciencia también vaya a sus familias, a sus comunidades. Y en ese sentido, nuestras empresas le están apostando a que estamos impactando positivamente en nuestros asociados directamente y en las comunidades indirectamente, y creando un entorno positivo para nuestros negocios y para todo el actuar de nuestras empresas. Y eso pues es parte del trabajo que nosotros hacemos, y por eso creemos que la responsabilidad social empresarial es muy importante para todas nuestras empresas y para nuestros negocios.
Bueno, yo creo que ustedes querrán hacer sus propias preguntas. Aquí podríamos ir hablando, contando lo que estamos haciendo. Bueno, a mí quizás se te quedó un poquito del programa, que aunque estás representando a AmCham, el tema de tus programas con las pequeñas empresas, y no sé si quisieras agregar eso nada más, porque creo que eso es importante. Es cierto, la verdad es que también se me quedó con el tema de proveedores. Es importante cómo las empresas grandes pueden encadenar a las pequeñas empresas y las pueden ayudar a desarrollarse y desarrollarse con altos estándares, que a veces creemos que las pequeñas empresas no pueden, por ejemplo, tener programas de responsabilidad social empresarial, no pueden generar nuevas herramientas para poder impactar positivamente el medio ambiente. Simplemente es que ellas entiendan cómo hacerlo para que puedan desarrollarse y puedan convertirse en proveedores de empresas grandes, como por ejemplo Walmart, era lo que decía Nena. Walmart, pues hablando de la compañía también a la que represento, tenemos un programa que se llama Una Mano para Crecer. Nosotros en particular pues tenemos ese programa, aunque las otras empresas que están dentro de AmCham, digamos que no tienen exactamente ese programa, más sin embargo también pueden encadenar a pequeñas empresas para ayudar a desarrollar esas economías familiares también. Muchas de las pequeñas empresas pues son empresas familiares, y a la hora que estamos ayudando a desarrollar una pequeña empresa, estamos ayudando a toda una familia o a varias familias también para que puedan salir adelante. De hecho, los datos que tenemos en El Salvador es aproximadamente el 70-80% son pequeñas empresas. Entonces, cuando nosotros impactamos positivamente en una pequeña empresa, estamos impactando definitivamente a una gran cantidad de familias salvadoreñas localmente. Y bueno, también dentro de las pequeñas empresas ahí tenemos diferentes sectores. Por ejemplo, tenemos los pequeños agricultores, ahí está la parte de manufactura y otro tipo de productos que también se pueden desarrollar desde las pequeñas empresas. A veces las mismas pequeñas empresas se preguntan, ¿será que realmente lo podemos lograr y que podemos convertirnos en proveedores de grandes empresas como Walmart? Y nosotros sí tenemos varios casos de éxito dentro de Walmart que hemos ayudado a desarrollar pequeñas empresas dentro del programa de Una Mano para Crecer. Y ahí tenemos a Patti, por ejemplo, de Pecamaya, que algunas veces ha estado con nosotros, otras compañías de químicos, tenemos unas empresitas también que desarrollan productos para perritos y una serie de productos que realmente ayudan también a que cadenas como Walmart puedan darle a sus clientes esos productos que se producen en masa por grandes compañías, pero hay algunos productos especiales que se buscan por ciertos tipos de clientes que no precisamente las grandes compañías lo van a ofrecer, y ahí es donde se compensa y se produce, digamos, el surtido completo de lo que los clientes están esperando encontrar, no solo en cadena Walmart, sino que a lo mejor en otras compañías, y es donde logran también pues desarrollarse otras pequeñas empresas, o también las pequeñas empresas pueden convertirse en proveedoras de materias primas o de otros productos que las grandes empresas están necesitando. Pero ahí, bueno, hay que lograr que las pequeñas empresas logren cumplir los estándares de las grandes empresas, pero sí se puede. Lo que pasa es que hay que lograr prepararlas, hay que lograr desarrollarlas y que logren entender cómo funcionan las grandes compañías para que se conviertan en esos proveedores locales pequeños para grandes empresas. Y ahí valga el anuncio o la publicidad, Fundemás ha colaborado con ustedes por el tema de las prácticas de la responsabilidad social empresarial que se les han dado a conocer a estos pequeños proveedores. Bueno, abrimos el micrófono que está abierto para que ustedes hagan las preguntas que consideren convenientes. Marlon. Respecto al tema de medio ambiente, se ha dado a conocer que Fundemás tiene una nueva estrategia medioambiental y que están haciendo una apuesta estratégica para este año con la creación de una nueva gerencia que va a estar enfocada en desarrollar esa estrategia medioambiental. El tema de medio ambiente particularmente podríamos decir de alguna forma que tiene la ventaja de que es menos politizado que otras temáticas.
creo que el impacto que se pueda generar desde las empresas siempre va a tener una limitante en cuanto a la dimensión que se pudiera realizar desde una política pública. Ahora, viéndolo desde el punto de vista de alianzas público-privado, que digamos es otra temática que ha tomado una gran relevancia en el país y que es una apuesta de muchas gremiales, ¿dónde están las oportunidades en el área de medio ambiente para trabajar alianzas público-privado? Si ya están trabajando algunas, o puntualizar en dónde ustedes ven esas grandes oportunidades para trabajar con el gobierno en tema medioambiental. Bueno, coincidimos en que es un tema muy importante, ¿verdad? La definición de políticas públicas al final es lo que da el rumbo para cómo va a desarrollarse un sector o un área determinada en el país. Nuestra experiencia es que ha sido lamentablemente muy poca la coordinación que se ha podido tener entre el sector privado y el sector público, lo cual no es un secreto, pues es conocido por todos, en distintos temas del acontecer nacional, y específicamente en medio ambiente creemos que no ha sido la excepción, ¿verdad? Más bien se ha estado trabajando en entender qué hace el sector público cómo lo hace el sector privado, y tratar más bien de disminuir obstáculos o trabas al momento. Pero llegar a un tema, digamos, de política pública consensada o de una alianza producto de esa política pública, pues es un poco el camino que habrá que recorrer, y lo decía la presidenta de Fundemás cuando hablaba de coordinar esfuerzos entre el mismo sector privado y obviamente el sector público. Entonces, nuestra impresión es que ha sido prácticamente, no ha habido coordinación. No, realmente es simplemente totalmente de acuerdo con Jorge. Creo que hasta ahora las empresas, y como tú dices bien, el impacto es relativamente limitado, está circunscrito al área donde está la empresa, pero no puede tener mayor incidencia. Yo creo que sí, que es un reto que tenemos y que habrá que ver cómo lo podemos comenzar a coordinar para poder tener un mayor impacto. Sí, quizás agregando, yo creo que este es un tema de gran relevancia, pero otra vez yo creo que hay grandes oportunidades. Por ejemplo, El Salvador y toda Centroamérica en el tema de agua es una región bendecida por la cantidad de agua que tenemos. Cada año caen 1.800 milímetros promedio en el país. Eso significa una piscina de agua de 2 metros de profundidad del tamaño del Salvador. O sea, tenemos una cantidad de agua que lo que sucede es que no la sabemos aprovechar. ¿Cómo la podemos aprovechar? Por ejemplo, se necesita más inversión, más infraestructura. Se necesita que los ríos, los cauces no estén asolvados como están ahora, porque cuando llueven los cauces de los ríos se desbordan y entonces causan daño, porque ya están atascados por el tiempo, por el paso del tiempo, la naturaleza, el efecto del hombre, etcétera. Pero el tema es que los cauces no tienen la capacidad que tenían hace 50 o 100 años. Tenemos una cantidad de agua disponible y claro, significa que hay que ahorrarla y no hay que contaminarla, y ese es un compromiso de todos y hay que hacerlo. Pero tenemos el recurso. Lo más triste es que teniendo el recurso no lo ocupemos, no lo aprovechemos. Y así es así en otros temas. Yo creo que somos una región con condiciones ideales. Si uno se compara con otras regiones del mundo, los centroamericanos como que mandamos a hacer la región para tener lo mejor de todos los mundos, pero no lo estamos aprovechando, y por eso es tan importante una política pública y otra vez que la institucionalidad del país funcione. Y creo que es importante lograr hacer un balance entre medio ambiente y desarrollo, ¿verdad? Porque
Yo creo que todos los que estamos sentados aquí creemos en que la solución a muchos de nuestros problemas es que los salvadoreños puedan tener empleo, ¿verdad? Y para poder tener empleo, entonces necesitamos nuevas inversiones. Y para poder tener nuevas inversiones, entonces tenemos que sentarnos a dialogar, pues en particular tomando el tema de medio ambiente, para poder facilitar, digamos así, y ser un poco más prácticos en el sentido de los permisos ambientales para las empresas, ¿verdad? En el sentido de querer balancear la parte de medio ambiente, pero tampoco impedir el desarrollo para que más salvadoreños puedan tener empleo. Entonces ahí hay que sentarnos y dialogar de manera de que la parte del medio ambiente pueda ser más práctica, pueda a lo mejor implementar algunas buenas prácticas que en otros países se desarrollan desde Ministerio de Medio Ambiente para que se puedan otorgar más fácilmente los permisos ambientales para muchas empresas también, ¿verdad? Yo soy Amanda de la revista Mercados y Tendencias. Tengo ahí algunas consultas. Según la CEPAL, el sector industrial, aparte del transporte, que también es un sector que provoca bastantes emisiones de carbono, el sector industrial es el sector con el mayor de emisiones de CO2. No sé cómo se encuentra la situación de la industria aquí en el país con respecto a eso, a las emisiones, si hay algunos datos que me podría proporcionar y si es el sector con mayor contaminación, podríamos decir. Y también quería saber si de los 7 ejes que se han venido manejando en la RCE, hay alguno, según los sectores, que estén más potencializados que otros. Ya decía también ya decía Julio sobre la parte 16, lo del objetivo 16, sobre la justicia e instituciones, pero también dentro de las 7 ejes está la parte de gobernanza. Entonces, no sé cómo está también esos sectores, esos ejes dentro de cada uno, si varían, algunos están más potencializados y los otros están menos, y qué pasa con eso, ¿verdad? También, y lo último sería, tal vez doña Elena me puede ampliar cómo está El Salvador con esto del acuerdo de Kioto. Tengo entendido que todos los países están integrados, pero no sé cuál es la participación o qué trabajo está haciendo El Salvador con eso y qué beneficios ha tenido, ¿verdad?, con este acuerdo. Sí, ese tema es muy interesante, el tema de la industria y las emisiones, ¿verdad? En realidad, el sector industrial es uno de los más controlados en el país. Todas las industrias tienen que pasar por un proceso bastante complejo en el Ministerio del Medio Ambiente con sus estudios ambientales y requerir los permisos respectivos. De manera que prácticamente todas las empresas industriales en el país tienen ese proceso, tienen sus diagnósticos, tienen sus soluciones. A veces es hasta muy lento el proceso. Las empresas quieren avanzar más rápido, pero el Ministerio de Medio Ambiente pues tal vez no tiene los recursos necesarios como para acelerar el análisis de los estudios y los permisos respectivos. En ese sentido, la industria está cumpliendo los parámetros que el Ministerio establece en términos de emisiones, porque de lo contrario no tiene usted un permiso. Y por las características del país, como usted muy bien lo decía, hay otros sectores que tienen altas emisiones. Transporte público, por ejemplo, es un problema grave. Ayer ustedes publicaban que ya llegan 900, los distintos medios, pues casi a 900,000 vehículos el país, que obviamente no estaba diseñado toda la infraestructura para tener 900,000 vehículos, y es un caos, ¿verdad? Es un caos total, y ningún gobierno ha podido darle solución al tema de las emisiones, ¿verdad? Y es una queja pública. Y el otro es, y Julio tal vez lo conoce mejor que yo, es un problema en el área rural del consumo de leña, que también produce altas emisiones y también tiene un efecto de deforestación, pero principalmente el tema del transporte público es el problema. Pero la industria está cumpliendo con todos los estándares.
no sé si tuvieras a ampliar, pero lo que sí es que quizás nosotros no hemos hablado mucho también de de las compensaciones que hacen varios sectores para lo que están emitiendo en carbono, ¿verdad? En CO2. Y de hecho, en el primer FERCE que tuvimos acá, inclusive hasta medimos las emisiones de la huella de carbono de todas las personas que habían venido a El Salvador y de todo lo que estábamos haciendo para mover a toda la gente. Todos las semanas de la RSE, por la gente que traemos, también se compensa. La cuestión es saber cómo compensarlo. Muchas personas han de pensar que se necesitan plantar X número de árboles y no se necesitan tantos, pero sí se necesita, Jesús, se necesita estar consciente cuáles son las emisiones que estamos haciendo para ver cómo las compensamos y reducimos nuestra huella de carbono. Quizás, y yo creo que sí, nos falta, y eso es parte de la próxima semana de la RSE, que vamos a hablar sobre también, ¿verdad? Sobre el cómo medir la huella de carbono, la huella hídrica, y creo que lo que necesitamos también es dar un poco a conocer más sobre cómo medirla y cómo compensarla. En cuanto a los indicadores de RSE, todos los años las empresas pueden hacerse indicarse, que son los indicadores de responsabilidad social empresarial, que no solamente están disponibles para las medianas y las grandes empresas, sino que hace más o menos 2 años lanzamos el indicarse PYME. Y eso hace que desde la microempresa hasta la no tan muy mediana empresa puedan hacerse ese autoexamen para evaluarse dónde están parados y qué están haciendo bien, qué están haciendo mal y qué es lo que les hace falta. Quizás dentro de lo que mejor se cumple es la gobernabilidad y el tema de comunidades. Y quizás lo que nos hace falta un poco, en lo que salimos, no sé si cómo estamos, pero me acuerdo que uno de en la última que vi yo, lo más bajo estaba en proveedores. Pero eso, como es un autoexamen, la ventaja que se tiene es que le hace a uno cumplir, ver en dónde está falto para fortalecer. Pero el mejor es gobernabilidad y el de abajo es proveedores. No es mucha la diferencia, pero es donde hay que hacer más esfuerzo. En cuanto al acuerdo de Kioto, El Salvador lo firmó, o sea, lo ratificó, pero no se ha sabido mucho más que esto. Esto lo que deberíamos de hacer es ver cómo lo impulsamos un poco más para que realmente se dé a conocer y nuevamente saber cómo cumplir con esto. Porque si bien es cierto, es como más como una obligación de gobiernos, si el gobierno lo hace y los demás no lo hacemos, no vamos a sumar. Es quizás darlo a conocer, hacer un plan de trabajo para que lo que se acordó se pueda implementar. No sé si... Sí. Ajá. Dime. ¿Cuántos de los agremiados, en este caso de las cámaras o asociaciones, están trabajando temas de RSE, porcentualmente hablando o numéricamente hablando? ¿Cuántas empresas agremiadas a ustedes están trabajando dentro del tema de la RSE? Porque es un proceso obviamente de educación, ya lo decía don Jorge, cerca de 300 empresas trabajando en temas de eficiencia energética. Me gustaría conocer ese punto y qué potencial dentro de las 7 áreas, como decía la colega, le están viendo a cada uno de los sectores, porque igual el tema de las buenas prácticas con 7.000 puede hacer que el 50% ya lo estén adoptando, la otra mitad a lo mejor no. Me gustaría conocer eso. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Y quizás un poco comentar el sector nuestro en particular, representando a Textil, Confección y Zonas Francas.
Nosotros representamos aproximadamente 110 empresas, de las cuales un 80% son empresas internacionales que realmente ya de alguna manera u otra están incidiendo, ejerciendo todo este tipo de prácticas, ¿verdad? Hablaba un poco que de nuestro conocimiento, de las muestras que hemos recogido, tenemos bastante claridad de que las áreas donde mayormente están incidiendo, trabajando, son pues las áreas comunitarias, temas de educación, incluso algunas empresas en el tema de reinserción de pandilleros. Hay un caso muy especial de una empresa totalmente comprometida con este tema, que es la empresa League, que en determinadas ocasiones ha incluso hecho una especie de showcase donde nosotros, parte del reto que hemos tenido es llevar a otras empresas, dar a conocer, o sea, sí, todavía hay muchos retos. De hecho, parte del querer hacer como manual es motivar al menos al tanto por ciento que queda de nuestros agremiados a involucrarse a este proceso, a educarlos, sensibilizarlos y dar a conocer más. Pero sí, en el caso nuestro, por la naturaleza del sector, podría estimar que un 80% están ya involucrados. Bueno, dentro de AmCham tenemos conocimiento que aproximadamente, diría, entre un 70-80% están más involucrados con temas de educación y desarrollando programas de educación, aunque sí conocemos algunos que están, por ejemplo, en acceso a programas de capacitación, están en, en empoderamiento de la mujer, desarrollando programas también para hacer un balance de familia-trabajo, y temas de involucrarse con la comunidad, y eso es más bien voluntariado, ¿verdad? Que la idea es ayudar para que los colaboradores entiendan, o sea, se involucren con la misma comunidad y sean la misma solución de la misma comunidad. Es lo que ayuda el voluntariado, porque muchas veces las comunidades ellos mismos se quejan de las cosas que tienen en su entorno, pero tienen que entender que ellos mismos deben de involucrarse y ser parte de la solución, y esto ayuda bastante con el tema de voluntariado. Sí hay otros temas que se están impulsando como emprendedurismo, ¿verdad? Y salud y nutrición. Quiero mencionarles que nosotros como AmCham en particular estamos impulsando el Banco de Alimentos de El Salvador. Hemos montado pues una asociación que se llama Banco de Alimentos de El Salvador, a través de la cual lo que se hace es recolectar todos los productos de las empresas que por una u otra razón, a veces simplemente por estándares de que la lata se abolló, que el paquete se arruinó y ese tipo de cosas, las empresas por sus estándares tienen que deshacerse, o sea, sacar ese producto de la venta. Entonces a veces no habían encontrado qué hacer con ese producto y se entrega ahora al Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos coordina con todas las empresas que están trabajando con ellos, y esta es una iniciativa que hemos impulsado desde AmCham para ayudar a paliar un poco el hambre y la desnutrición en los lugares o en los municipios más necesitados de nuestro país. Bueno, ya que se me quedó viendo aquí nuestro amigo, diga. Bueno, sí, tal vez señalar algunos de los temas más relevantes que se manejan en las empresas, siguiendo el criterio, por ejemplo, de los pilares de la responsabilidad social, ¿verdad? En el tema de gobernanza, se firmó un acuerdo por las 23 gremiales, 23 sectores de la industria sobre los estándares éticos. Es un programa que se dio en cooperación con AID, y hay un documento que Marvin lo puede distribuir con mucho gusto a ustedes, sobre los estándares que la industria tiene que cumplir. En la parte de derechos humanos, que es un tema importante, en este caso la presidencia de la ASI ha pedido que se divulgue muchas de las publicaciones que hace la Corte Suprema de Justicia sobre el tema de derechos humanos. Se obtienen o se compran ejemplares y se distribuyen en las empresas para este tema. En las prácticas laborales hay un tema muy bonito y muy importante, que es el de los discapacitados, ¿verdad? No se logra todavía llegar al cumplimiento de la ley porque hay una serie de limitaciones. Las empresas quieren avanzar, pero a veces el mismo CONAIPD, que es el encargado de definir las discapacidades, no lo logra, en fin.
Entonces hay un esfuerzo permanente para el tema de discapacitados y de jóvenes en las universidades para que puedan quedar insertados después en las empresas, ¿verdad? Que son dos temas importantes para prácticas laborales, prioritariamente son jóvenes. En medio ambiente, pues ya hablamos sobre este tema. En la parte de los consumidores, pues aquí no me extendería, pero obviamente hay un compromiso con la calidad. Por ejemplo, esta mañana que nos veníamos, estaba el sector alimentos reunido, Julio está en ese sector, analizando todas las tendencias que tienen los alimentos a nivel mundial para la salud, ¿verdad? Entonces, para tener alimentos, obviamente, con estándares internacionales. En las prácticas de operación, bueno, aquí tal vez lo más relevante es toda la parte de seguridad. Se ha disminuido notablemente los accidentes en las empresas reportados por el Seguro Social, y ese es un signo de que hay mucho más trabajo en las empresas. Y con la comunidad, yo ya no tengo que decir, ya lo expresaron, ¿verdad? Todo el apoyo a las escuelas, a los proyectos de emergencia cuando hay inundaciones, etcétera, etcétera. Así que prácticamente en todas las áreas el sector privado o industrial, pues en este caso, está muy activo. Sí, buenos días. Como dicen, han mencionado iniciativas bien interesantes. Sin embargo, no todas las empresas cumplen RSE, y en los últimos días hemos visto, por ejemplo, el cierre de una maquila, Magdalena, que dejó a sus empleados afuera. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes tienen, en este caso, sería para Camtex, algún protocolo que seguir en estos casos o alguna propuesta para que primero, ¿qué opinas sobre el caso? Segundo, ¿tienen algún mecanismo para tener esta gente que está protestando? ¿Y cómo se podría darle protección a garantizar esos derechos que son ley? Definitivamente. Primero, muchísimas gracias. Comentarle que Magdalena no es un socio de Camtex. Lo conocimos muy poco, lo abordamos cuando lo anunció la presidencia y Proesa como una empresa que había sido atraída por Proesa. Desconocemos las razones por las cuales Magdalena se fue en ese momento. La verdad que quisiera hacer una reflexión sobre este tipo de incidentes porque hace muchísimos años que no se veía una acción así de parte de una industria del sector textil. De hecho, Camtex ha sido sumamente cuidadosa en el escrutinio de quiénes son sus socios, precisamente porque si bien en algún momento, hace muchísimos años, cuando inició todo lo que es la atracción de inversiones y todo, vinieron al inicio del 90, lo que se llamó Industria Golondrina, que era un grupo fuerte de industrias coreanas. A medida que se fue desarrollando el sector verdaderamente es un sector fuerte, sólido, como hemos venido hablando, con altos estándares internacionales. Lo que sí hemos hecho, siendo que esta empresa que nosotros conocimos muy brevemente, y digo, nos acercamos a ellos como Camtex, aún sin ser socios, tratando de apoyar, buscando decirle, miren si van a contratar gente. Es más, llevamos a nuestros asesores legales y todos para poder conversar con ellos sobre lo que El Salvador exigía. La gente no quiso escuchar ni saber mucho, entiendo que se consideraban suficientemente asesorados. Esto es lo que sabemos del caso, no sabemos más. ¿Qué es lo que sí conocemos que está haciendo, por ejemplo, los dueños del proyecto? Zona Franca Internacional, que sí son socios de Camtex. Hablamos inmediatamente con el dueño de la Zona Franca, quien estaba naturalmente alarmado por lo que había sucedido. Ellos inmediatamente llamaron a todas las autoridades, detuvieron la salida de las máquinas, hablaron con todas las, Ministerio de Trabajo ha estado presente, trabajando con Zona Franca Internacional, Ministerio de Economía ha estado presente, al menos son de los. Entendemos que hay un compromiso de los dueños, estoy hablando de lo que hemos escuchado, porque como digo, no son socios de Camtex, que hay un compromiso de los dueños de honrar las deudas que tienen con los trabajadores y que la administración de la Zona Franca está trabajando con el gobierno para asegurar que esto queda saldado.
Quiero decir que indiscutiblemente cuando una empresa nueva viene, nadie, ni un gobierno, ni nadie puede saber cómo va a ser la empresa. O sea, por supuesto se pueden hacer muchos chequeos internacionalmente, hay bases de datos, etcétera, pero siempre se puede correr algún riesgo. Si el gobierno y el sector privado, en este caso los dueños de Zona Franca, indiscutiblemente están ejerciendo un plan, están trabajando hacia ver cómo bajar esto. Creo que una labor importantísima que el gobierno hace, y voy a tocar el tema porque creo que es relevante, es que cuando uno como Proesa trae una empresa, realmente la labor no termina allí. La labor de un Proesa es verdaderamente, a través de una unidad de atención de servicio, monitorear a esta empresa, asegurar de darle toda la asesoría igual. Siempre se puede correr el riesgo que pese a todo esto se dé, pero no lo sé. Debería de haber sido así, y eso es como uno cuando tiene un Proesa o cuando ha estado involucrado en un Proesa, la labor, hay un equipo que hace la promoción de inversiones y hay otro equipo que no hace más que cuidar y velar por el que ya está instalado. Entonces, pues habría que consultar con ellos este tema, pero sí, eso es lo que nosotros conocemos hasta el momento. Entiendo que hubo un intento de reforma de la ley de Zona Franca que fue vetado, y esto de pronto no tendrá en el futuro, o como a ver, que le dicen a los socios ante esa sí, quizás aquí hay una confusión. A ver, quizás aquí hay una confusión sobre lo que se vetó y qué fue lo que no se vetó. La ley de Zona Franca fue reformada en el 2013, totalmente en conjunto con el gobierno, una labor que se hizo con gobierno y sector privado para adecuar la legislación a que la legislación tuviera un cumplimiento en el marco de la OMC. Eso está vigente, no ha sido vetado, no hay ningún problema ahí. Lo que vino, sucedió un tema de que habían algunas empresas que por desconocimiento o por lo que fuese todavía no habían hecho ese cambio. Entonces vino una propuesta que se trabajó también gobierno y sector privado para que pudiéramos incorporar a estas empresas y que no fuera a quedar nadie fuera. Este fue un buen esfuerzo y eso se logró. No, ahí no es que no se logró, la confusión viene es qué es lo que se vetó, y lo que verdaderamente se vetó fue el tema agrícola, ¿verdad? Entonces allí realmente no puedo opinar mayor opinión, pero no es, y es simplemente porque esas empresas por temas de la OMC no podían estar dentro del marco de la ley, pero no, los asociados están bien y hay claridad en el tema. 600 millones era la estimación de la inversión social hace 3 años. Según sus proyecciones, siguen haciendo esas proyecciones anualmente, de pronto más o menos cuánto podrían estar invirtiendo. El año pasado se hizo también otra medición, pero nada más se hizo pero no se ha hecho otra medición. El año pasado se hizo a una muestra de empresas, pero sí se preguntó hace 3 años cuando se pasó a esa encuesta cuál era la proyección que tenía el sector empresarial hacia continuar invirtiendo, y el 54% de las empresas dijo aumentar, ¿verdad?, la inversión, como un 32% dijo mantener la inversión y la diferencia dijo que iba a disminuir. Entonces ya, digamos, desde el 2014 se les preguntó a las empresas cómo es que vislumbraban la inversión. Ahora, acuérdense que la inversión de los 630 millones que se menciona están divididos entre efectivo, voluntariado de las empresas y también en especie. Hay muchas empresas que donan alimentos, hay otras que han logrado medir los tiempos de voluntariado que dan y las que dan en efectivo. Pasamos. Buenos días a todos. Fátima Gise, Diario El Mundo.
Me gustaría conocer con cada uno de los representantes gremiales cómo creen ustedes o si en algún momento consideran que ha incidido de alguna forma distintos factores macroeconómicos de El Salvador y también el tema de la institucionalidad, que es en lo que mucho insistía la Asociación Azucarera. Me gustaría saber si eso incide de alguna manera en su actividad y obviamente también en los ejes de RSE que cada uno tiene en las empresas del sector. Sí, bueno, tal vez algunos insumos pues, para, seguro los colegas conocen más temas que yo. En realidad, pues como todos conocemos, el entorno macroeconómico nos da cifras que no son las necesarias para el desarrollo del país, el desarrollo social, ¿verdad? Tenemos pues una tasa de crecimiento bastante baja, producto de un nivel de producción bajo del país en general, ¿verdad? Conocemos lo que dicen las empresas, el tema de la seguridad pública es un efecto importante para el tema de la producción, el tema de las políticas públicas y otros temas similares. El otro, desprendiendo de la parte de la producción, si vemos el lado de las exportaciones, sí es cierto que hay un crecimiento de un 6%, pero el crecimiento todavía es muy débil en relación a Centroamérica. Y así iremos viendo indicador por indicador, pero la verdad es que al final el entorno macroeconómico no es el más idóneo y las empresas tienen que dar una lucha y hacer un esfuerzo muy fuerte para desempeñarse en este entorno en términos de competitividad internacional. En términos generales eso sería la institucionalidad pura. Puedo comentar brevemente. Yo creo que definitivamente sí hay una serie de variables que hacen más difícil. Mencionaba, por ejemplo, Julio también el tema de atraer nuevas inversiones, lo mencionaba Claudia. Yo creo que hay condiciones que se han estado manejando que parecen haberse estancado un poco, por ejemplo, como para el sector nuestro, un tema tan importante como es el tema de manejar las jornadas flexibles, que es un tema de competitividad internacional, los temas de institucionalidad. Entonces sí hay una serie de variables que indiscutiblemente hacen más difícil que El Salvador continúe creciendo o teniendo más posibilidades, que tenemos todos que trabajar en conjunto para lograr tener también un nivel de credibilidad internacional. Y ahí inciden otros temas que ya todos conocemos, temas de seguridad, etc. Pero creo que si hacemos un esfuerzo país y también el gobierno nos da algunas respuestas a los temas que se han venido planteando, eso puede ser de mucha ayuda. Yo igual coincido de que sí influye totalmente. Y de hecho, creo que, y todos coincidimos, como bien dijo Claudia, la mejor política que podemos hacer de prosperar es generar empleo. Y para generar empleo se necesitan inversiones. Y crear ese círculo virtuoso y que sea cada vez más dinámico, que la economía crezca más y de esa forma pues vamos a desarrollarnos. Y estaba pensando, como que dijo Jorge, por ejemplo, en el tema de seguridad, en el caso particular del sector nuestro, tenemos programas de coordinación con la policía, pero yo creo que es un programa que lo necesitamos hacer, pero en unas condiciones naturales no deberían de suceder, porque no puede ser de que los agricultores necesiten tener una brigada de trabajadores y atrás una brigada de cuidadores de cortadores. O sea, si viviésemos en paz y debemos aspirar a tener paz, no puede ese gasto que hacen las empresas, los productores grandes, pequeños, medianos, el tema de las extorsiones, por ejemplo, esa es una demanda de recursos de toda la sociedad, no solo del sector privado, tremendo, que se pudieran estar invirtiendo en cosas mucho más productivas. Entonces sí, definitivamente el entorno afecta y afecta grandemente, y el mayor impacto que tenemos es que no estamos creciendo como el país lo necesita. Tenemos cada día más jóvenes
llegando a su edad productiva, demandando trabajos y no encuentran trabajo. Definitivamente creemos en AmCham que el mejor programa social que podemos tener es generar empleo. Pero, bueno, en AmCham representamos compañías extranjeras. Y para poder atraer compañías extranjeras, recuerden que las empresas están viendo cuál es el mejor mercado que me ofrece las mejores condiciones para poder llegar a invertir. Entonces, El Salvador tiene que volverse en ese tipo de mercado que le ofrezca a estas compañías extranjeras las mejores condiciones para que diga, El Salvador es el lugar donde yo quiero llegar a invertir. Y ahí hay que hacer mucho trabajo definitivamente porque, como bien lo decían mis anteriores compañeros, pareciera que el entorno en El Salvador es bastante complicado económicamente hablando. Y eso, pues, el que muchos salvadoreños no tengan empleo significa que entonces hay muchachos que van a decidir a lo mejor sumarse a las pandillas porque no tienen trabajo y porque no tienen otras opciones. Y ahí una de las opciones que nosotros hemos puesto sobre la mesa también es empleo para jóvenes sin experiencia y que simplemente sepan inglés. Está, por ejemplo, la opción de los call centers. ¿Qué necesitan los call centers? Bueno, necesitamos atraerlos y darles las condiciones que necesitan, ¿verdad? Y necesitamos que tengan mano de obra calificada y es simplemente que sepan inglés. Y muchas veces hemos hablado cómo podemos lograr que las escuelas, desde primaria, o sea, realmente se vuelva un sistema bilingüe y que logremos hacer ese tipo de cosas y que pasemos a convertir un sistema de bilingüe. Ya muchos países en Centroamérica lo están haciendo y sabemos de muchos call centers que están invirtiendo, por ejemplo, en Honduras, porque ya escuelas públicas están sacando muchachos de las escuelas públicas que son bilingües. Así es que este es mi mensaje, ¿verdad? Que ayudemos a crear las condiciones para que las compañías que actualmente están aquí se queden y se puedan expandir sus inversiones y para que logremos atraer otras inversiones también que a lo mejor nos están viendo por ahí por encimita, pero no terminan de decidir venirse acá y que podamos atraerlos para poder generar más empleo para más salvadoreños. Pero aquí hay, la señora Patricia tiene que salir corriendo, ya don Jorge creo que se... no. Y yo tengo que ir a visitar a un joven en una cárcel. Así es que les agradecemos su participación, sobre todo a los medios de comunicación, su interés, pero también, y bien importante,